días, qué gusto recibirle con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves 13 de febrero con 17 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, a ver qué nos depara meteorología. Veamos, para hoy la máxima va a ser de 28, una jornada que va a estar soleada, una jornada para disfrutar en este jueves 13, con la luna que además todavía se ve brillando sobre el cielo de Montevideo. Mañana viernes 14, ¿cómo comenzará? ¿Cómo cerraremos esta semana? 15, 28 grados la temperatura extrema, alguna nube por allí porque irá inestabilizándose hacia el fin de semana. El sábado, comenzando el fin de semana, 15 de febrero, 18 y 26 las temperaturas extremas, pero con cierta inestabilidad para el área metropolitana, según el pronóstico de Inumet. Tenemos mucha información para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, entre ellas de las que vamos a desarrollar. El Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno revocó el fallo de la jueza penal Marcela Vargas, que hace una semana había dispuesto la prisión domiciliaria para el ex senador Gustavo Penades y el profesor de historia Sebastián Maubecín, imputados por la comisión de varios delitos sexuales en perjuicio de menores de edad. Volvieron a la cárcel, ya están en ese lugar. La justicia decretó el cierre de fronteras para Pablo Carrasco, su esposa y la viuda de Gustavo Basso por la situación, por la caída del Fondo Conexión Ganadera. La audiencia definirá los plazos de la medida que se realizará el próximo lunes. Vamos a hablar también de las futuras autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que se reunieron con empresas vinculadas al transporte metropolitano. La ministra designada, Lucía Echeverri, aseguró que el transporte será el eje central del gobierno entrante. Más detalles en instantes nada más. Asambleas de trabajadores de Yasaki, de Colonia y Las Piedras, ¿se acuerdan que habían dos plantas? Aceptaron el preacuerdo negociado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que establece mejoras en las indemnizaciones por despidos. Igualmente la empresa va a cerrar sus puertas en nuestro país. Del ámbito internacional destacamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que llegó a un acuerdo con su par ruso, Vladimir Putin, para que ambos países inicien negociaciones de inmediato con el objetivo de poner fin a la guerra con Ucrania. También vamos a estar hablando de política sobre las 8:30 de la mañana, porque ustedes saben que este 15 de febrero abre una nueva legislatura. El que va a estar presidiendo la Cámara de Representantes será el diputado Sebastián Valdomir del Frente Amplio. Le vamos a preguntar cuáles van a ser los énfasis, su impronta, cuáles van a ser los desafíos en una Cámara de Representantes que ningún partido va a tener una mayoría parlamentaria, que se van a tener que buscar las mayorías parlamentarias para las iniciativas que se quieran aprobar. Sebastián Valdomir sobre las 8:30 de la mañana aquí en esta primera edición. Ahora es momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vean qué soleada que está Montevideo a esta hora. Les adelantamos que algunos de los cortes que ya están previstos es en José Vázquez Ledesma, desde Benito Blanco hasta Roque Graceras. El corte será hasta las 5 de la tarde. General Enrique Martínez, desde Pando hasta San Martín, hasta las 5 de la tarde también estará cortada la circulación por trabajos de saneamiento. Y hasta las 7 de la tarde, Pedro Campbell, desde Isabelino Bosch hasta Some, también no se va a poder circular. El ex senador Gustavo Penades y el profesor de historia Maubecín volvieron a prisión debido a que el Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno revocó el fallo que la semana pasada había dictado la jueza Marcela Vargas, que había dispuesto la prisión domiciliaria para ambas personas. La novedad fue informada por MB Noticias y luego confirmada por la Fiscalía, y según la sentencia se revocó la prisión domiciliaria porque aún existen riesgos para las víctimas.
En la audiencia celebrada el 5 de febrero, en el que se vencía la medida cautelar de prisión preventiva para el ex senador y el profesor de historia, la jueza de garantías Marcela Vargas no hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Delitos Sexuales de sexto turno de extender la prisión. Esto se debió a que la jueza entendió que ni Penades ni Mauvecin representaban riesgos para las víctimas, para la investigación y riesgo de fuga. La fiscal Alicia Scione no compartió la determinación y por eso apeló la causa. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de cuarto turno, integrado por los magistrados Charles Vinciguerra, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos, rechazó lo dispuesto por la justicia y resolvió revocar la sentencia, dándose lugar a la prórroga de medida cautelar de prisión preventiva de Gustavo Penades y Sebastián Mauvecin hasta el 10 de junio, como había pedido la fiscal Alicia Scione. En su dictamen, el tribunal entendió que los riesgos continúan para las víctimas, que no son imaginarios, que han sido concretos y que las víctimas continúan existiendo porque son personas vivas. También señalaron que el entorpecimiento de la investigación ha sido clarísimo. Esto se suma a que la fiscal Scione no entendió que Gustavo Penades no tenía poder, como había dicho la jueza. Su vida entera como parlamentario, como diputado y senador, y el poder no se pierden 2 días en el sistema político. Con todo el respeto al sistema político, así es el poder, así se maneja el poder. Justamente porque algunos ciudadanos hacen un mal uso de eso, todo lo que pasó con la trama. Por último, el tribunal llamó a la Fiscalía a presentar la acusación a la brevedad posible, entendiendo que el plazo hasta el 10 de junio es prudente, teniendo en cuenta el avance que han tenido las actuaciones y las diligencias pendientes. Esta tarde, Gustavo Penades y Sebastián Mauvecin fueron llevados desde sus domicilios a las cárceles de Florida y Campanero, respectivamente. Y Soledad Suárez, que es abogada del consultorio jurídico de la Universidad de la República, que lleva el caso de varias de las víctimas, dijo que recibió con satisfacción esta nueva resolución porque las víctimas siguen aún en riesgo. Yo creo que la Fiscalía tiene el deber de agotar el estándar internacional de debida diligencia reforzada, por lo que debe investigar todo lo que queda pendiente para luego realizar la acusación, que además es una tarea muy compleja. Entonces, considero que es correcto el apelo a que se haga todo con rapidez razonable, eso beneficia a todos los involucrados, pero sin descuidar este otro aspecto, por lo que entiendo que el plazo legal es el tope adecuado, no porque crea que debe demorar 2 años, sino que eso ya nos da a todos la seguridad de que no hay excesos en tiempos de investigaciones formalizadas. La prisión preventiva ahora va a estar hasta el 10 de junio. ¿Qué puede pasar en este plazo de tiempo? En este plazo se va a acusar, entiendo, y previo a ello, como te decía al principio, realizarse las diligencias que estén pendientes e investigarse algunas puntas de algunas cuestiones que creo que merecen que así sea. Gran parte del peso en todo lo que sean delitos sexuales, particularmente en explotación también, que es un delito sexual obvio, las declaraciones son un insumo fundamental y ya viene hecho, digamos. Y Federico Rodríguez, ex policía condenado por colaborar en la trama del ex senador Gustavo Penades, habló con MB Noticias y dijo que no desapareció de la justicia y que viene cumpliendo con todas las medidas que se le impusieron. Aseguró que tomó recaudos porque comenzó a ver movimientos extraños alrededor de su casa y considera que fue utilizado en un caso que se le fue de las manos. Aseguró que está dispuesto a hablar en el juicio oral. Simplemente bajé el perfil por una cuestión de seguridad personal nada más. El caso tomó ribetes demasiado nefastos y obviamente tengo que cuidar. Vos cumpliste con todo lo pactado, te presentaste en comisaría, no estabas desaparecido como dijo la fiscal Scione. No, para nada. Hice el cambio de domicilio, lo notifiqué a la abogada de ejecución, obviamente también con el cambio de celular. Voy una vez a la semana, que es lo que tengo pactado por la justicia, la seccional. En ningún momento incumplí. Cuando en la audiencia se te nombró y se dijo que no sabían si hasta estabas vivo, ¿qué pensaste? Que en realidad me imaginé por dónde venían, que a la fiscal no le informaran el tema de que yo estaba cumpliendo, ya me imaginé por dónde puede venir. ¿Vos tomaste recaudos por seguridad? Sí, obviamente. Estamos hablando de un caso que se está yendo de las manos realmente. ¿Vos has notado que había autos en tu casa y eso? Sí, como ya había dicho y salió en la nota de hoy, sí, cosas que te das cuenta que son policías, autos
no coinciden con la zona, que no tienen sentido que estén 2 o 3 días el mismo auto. ¿Naroco te amenazó a vos? Directamente que yo sepa, al momento no, pero de eso me voy a poner al tanto el viernes con la fiscal. Y de conocerlo, ¿pensás que puede estar atrás de una trama, de cómo fue el inicio de todo? En su momento no, hoy en día sí, realmente es preocupante cómo se ha desdibujado todo. Y vamos a cambiar de tema porque la justicia determinó el cierre de fronteras y el retiro de pasaportes para Pablo Carrasco, su esposa y la viuda de Gustavo Basso, tras un pedido del fiscal de lavado de activos Enrique Rodríguez. El próximo lunes será la audiencia que definirá justamente los plazos de esta medida. El fiscal de lavado de activos que tiene a cargo la investigación del caso de Conexión Ganadera solicitó como una primera medida, como una medida cautelar, el cierre de fronteras tanto de Pablo Carrasco como de su esposa y de la viuda de Basso. El objetivo de esta medida obviamente es evitar que estas personas que eventualmente pueden tener responsabilidad en este caso se vayan del país. Esa medida fue aceptada por el juez del caso, dispuso en el día de hoy el cierre de fronteras y la entrega de los documentos de viaje. No obstante, se fijó una audiencia para el día lunes para establecer la duración de esta medida. El fiscal pidió en principio que fuera por 180 días, el juez del caso solicitó esta audiencia para que las partes debatan y en definitiva pueda fijarse una duración de esta medida. Se entregan los pasaportes habitualmente y quedan a disposición del juzgado, digamos, y no pueden obviamente irse del país sin obviamente avisar al tribunal. A veces hay alguna cuestión, por ejemplo, médica o de urgencia, pero con una autorización del tribunal eventualmente podrían hacer algún tratamiento médico si así fuera el caso. Pero la idea justamente es evitar que estas personas puedan fugarse y que estén a disposición de la justicia si así se requiere. En el marco de la celebración de los 60 años de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, el ministro Fernando Matos señaló la importancia de este rubro, que fue el primero en exportaciones en el año 2024. Al destacar que el desarrollo de este sector de la producción se debió a una política de Estado que permitió atraer capitales y generar empleos de calidad, remarcó la necesidad de cuidar inversiones y puso como ejemplo el caso de Conexión Ganadera. Tenemos que ver exactamente qué es lo que ocurrió para justamente poder tener a ciencia cierta si se justifica o no hacer un cambio regulatorio. Lo que sí parece de sentido común es que no es razonable que tengamos miles de inversores que no eran de nuestro conocimiento, tampoco entiendo del Banco Central, que se manejen cientos de millones de dólares sin un mínimo nivel de contralor que pudiera dar garantías a los ahorristas. También es un tema de preocupación para el gobierno, es la recuperación de la confianza de los ahorristas. Porque evidentemente canalizar el ahorro privado para sistemas productivos reales, tangibles del Uruguay es muy importante. Y esto lógicamente que mancilla lo que puede ser. Recordemos que hay inversiones sanas en el sector agropecuario. Lastimosamente, y lo dirimirá la justicia, aparecen surgir una serie de irregularidades que tendrá cada uno que asumir su propia responsabilidad. El grupo brasileño Minerva presentó ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia un nuevo pedido de autorización para comprar 3 plantas frigoríficas. Si bien la Comisión y el Ministerio de Economía en el año 2024 negaron la autorización ante una acción similar, en este nuevo intento Minerva expresó su intención de vender una de las plantas que compraría. En este nuevo intento, Minerva expresa su intención de comprar las plantas de Marfrig de San José, Salto y Colonia, igual que el año pasado, pero agrega su decisión de concretar una posterior e inmediata reventa de la planta de Colonia, ubicada en Tarariras. Dicho frigorífico sería revendido al grupo Ayana, de origen indio. Tanto Minerva, la oferente, como Marfrig, que recibió la oferta, y por ser ambas de origen brasileño, comunicaron el movimiento a través de lo que en Brasil se conoce como hecho relevante, procedimiento formal que consiste en comunicarle al mercado hechos que puedan afectar sus cotizaciones
o los derechos de sus accionistas. Se trata de una notificación obligatoria, según la normativa brasileña, fiscalizada por una comisión dependiente del Ministerio de Hacienda. En mayo pasado, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia uruguaya negó el permiso para la transacción por entender que su concreción hubiera generado concentración en el mercado de faena en favor de Minerva. Tras una apelación de la firma, en diciembre el Ministerio de Economía y Finanzas uruguayo ratificó la negativa. Ante este nuevo intento, la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, prefirió no emitir opinión y aventuró que el asunto deberá ser resuelto por el próximo gobierno. ¿Ustedes entienden que debería ser un tema a tratarse con las próximas autoridades? Supongo que a esta altura ya será un tema que se va a tratar con las próximas autoridades porque este gobierno ya se expidió en ese sentido. ¿Cómo se habló en el proceso de transición este tema? Yo no lo hablé con la ministra entrante, no sé si a nivel de la torre ejecutiva lo hablaron. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó la rendición de cuentas 2024 y además el cierre de ejecución presupuestal de todo el quinquenio. La presentación la hizo la ministra Azucena Arbeleche, quien dijo que el gobierno mejoró las cuentas fiscales a pesar de la pandemia, la sequía y de otros efectos adversos. En síntesis, hemos cumplido con el compromiso de mejorar las cuentas fiscales a pesar de los shocks de la pandemia, de la sequía, de los cambios en precios relativos. Y hemos cumplido con el compromiso de mejorar las cuentas fiscales y, a su vez, bajamos los impuestos para los uruguayos. Hemos cumplido con dinamizar la economía. Hoy queda una economía creciendo al 3,4% a pesar de los shocks que se atravesaron en este quinquenio. Hemos cumplido en dejar una economía que está creando empleo. Se crearon 111.000 puestos de trabajo durante el quinquenio, si comparamos el 24 con el 19. Y en materia salarial, no solamente se cumplió con el compromiso de mantener el salario real, sino que a pesar de las crisis hemos aumentado el salario real cuando comparamos el 2024 con el 2019. Y todo esto no estuvo ajeno a llevar adelante un conjunto de reformas estructurales que lo que buscan es que el Uruguay crezca más para que los uruguayos estén mejor. Por su parte, el economista Pablo Darroche, integrante del Instituto Cuesta Duarte, dijo que las cifras de la rendición de cuentas de este periodo presentadas por la ministra Azucena Arbeleche no condicen con la realidad. Tenemos un resultado fiscal muy similar al de 2019, con el agravante que hay una regla que tiene 3 pilares y que de alguna manera no impidió que el resultado fuera similar al de 2019. Y de la misma manera podemos decir con el nivel de endeudamiento. Mirado desde el punto de vista de endeudamiento bruto, el endeudamiento neto o incluso el ratio deuda-producto, los niveles son significativamente superiores al del 2019. Tenemos un nivel de pobreza que se ubica por encima de 2019, es cierto que está descendiendo, pero todavía las cifras son preocupantes. Lo mismo sucede con las personas en situación de calle. Tenemos datos en torno a el nivel de salario real que se ubica por encima del 2019, pero luego de 60 meses hay que recordar que hubieron 40 meses donde el salario real se ubicó por debajo. En términos del empleo, el empleo es un empleo de peor calidad, se ha precarizado el nivel de empleo y eso pone en duda la sostenibilidad de esos puestos de trabajo. Las autoridades futuras del Ministerio de Transporte se reunieron con representantes de empresas vinculadas al transporte metropolitano para escuchar propuestas sobre cambios y mejoras en este sistema. La ministra designada, Lucía Echeverri, dijo que se llevarán adelante los proyectos de transporte que pongan como centro a la gente, en línea con la postura del presidente electo Yamandu Orsi. Hoy recibimos 2 empresas que tienen algunas iniciativas con distintos grados de desarrollo, pero que están pensando más en una presentación de una tecnología. ASIMBE, que está haciendo un planteo con una mirada sistémica y en términos de un aporte a la política pública, ¿no? Son cosas diferentes que convergen en algunos puntos y es eso lo que quisimos hacer en esto de tener un gobierno que quiere liderar realmente la política de transporte público en el país. Y eso implica, por supuesto, también conversar muchísimo
que serán las próximas etapas, más allá de que han habido intercambios con los gobiernos departamentales, obviamente, ¿no? A grandes rasgos, ¿cuáles serían las características de esos proyectos? Bueno, hay dos de ellos que tienen fundamentalmente una utilización de tecnología, por supuesto, sustentable, ¿no? En este cambio de la matriz energética que viene estableciendo el país desde hace un tiempo, y por otro lado, el abordaje de algunos corredores que entienden ellos son las conectoras que permitirían la viabilidad de esta tecnología. Pero eso hay que mirarlo, insisto, desde una perspectiva de la movilidad. No son solamente las obras y la tecnología, hay que pensar con el eje en la gente y en el tiempo de vida de la gente. Esto implica la frecuencia, la calidad, la eficiencia y, por supuesto, aspectos institucionales y de regulación que corresponden al Ministerio y a las intendencias. Las asambleas de trabajadores y trabajadoras de Yazaki en el departamento de Colonia y en el departamento de Canelones, concretamente en Las Piedras, aceptaron el preacuerdo negociado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que establece mejoras en las indemnizaciones por despido y la posibilidad de acceder a la capacitación de INEFOP y también de las intendencias de Canelones y de Colonia. Además, ratificaron su apoyo a la movilización que realizará la Confederación de Sindicatos Industriales pactada para el 20 de febrero. Fue una negociación muy difícil, muy ardua, pero bueno, pudimos traer tanto acá en Las Piedras como en Colonia un preacuerdo que nosotros defendimos y que la gente, nuestras compañeras y compañeros, respaldaron por unanimidad. Ese serían 4 o 5 ejes. El principal y más importante a nivel político es que la empresa reconoce y firma que se va por un tema de competitividad y no las patrañas que se estaban diciendo, no solamente en las redes sociales, sino por algún operador y algún actor político sobre que nos fuimos porque reclamábamos un pote de mayonesa, siendo vulgares. Entonces, eso es lo primero que nada, aclararlo. Segundo, la cuestión de trabajar en la formación profesional, con INEFOP, con las y los trabajadores, con el sindicato, con las intendencias, etc. O sea, todo un armado, un marco donde le permita a las y los trabajadores reinsertarse lo más rápido posible. También logramos un compromiso de revisar las liquidaciones y en el caso de que haya alguna diferencia en los criterios y por lo tanto los números, corregirlos y por encima de eso una mejora económica en los IPD. Esto nos parece fundamental, muy importante y bueno, lo que no logramos, de alguna manera eso también nos deja triste, es la reapertura. La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social se movilizó este miércoles frente a la sede del organismo para reivindicar los derechos de los beneficiarios y además del personal del Banco de Previsión Social. El sindicato denunció que hay importantes atrasos en los trámites jubilatorios por falta de personal y reclamó el ingreso justamente de 1.500 personas para llenar vacantes generadas en los últimos 10 años. Para nosotros es el peor resultado que hemos tenido de gestión, sin que tenga nada que ver con lo político, porque hemos tenido gestiones de varios partidos políticos en la historia, por lo menos en los últimos 30 años, pero el resultado de esta última gestión ha sido el peor históricamente. Teniendo más de 10.000 expedientes de jubilatorios y de pensiones en archivo o trancados o demorados justamente por cambios en metodologías que no funcionaban para este tipo de sistema, para lo que es la previsión social. Fueron advertidos por el sindicato varias veces de que el sistema que cambiaba no funcionaba, porque es un sistema que lo único que hace es recibir trámites sin realizarlos en el momento, como se hacía antes. De repente un trámite que llevaba 10 minutos, el funcionario lo podía solucionar. Ahora sí o sí tiene que ir para lo que ellos llaman un back, donde tampoco hay funcionarios para llevar adelante ese trámite y quizás ese trámite es visto por un segundo funcionario 70, 80 días después. Eso lleva a este resultado, que una persona que de repente podía jubilarse en un mes, 2 meses, tenga un año de atraso en su jubilación. Para nosotros es el peor resultado porque el resultado de esto es alejar a la población de sus derechos. Los asaltantes se van, lo que desmantelaron, la seguridad social, de Banco Don Cabrera, este directorio se va, con respeto y
La Universidad de la República, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y la Agencia Nacional de Innovación e Investigación firmaron un convenio para crear un fondo sectorial de investigación canábica. Las autoridades destacaron que es doblemente importante contar con un instrumento que financie justamente la investigación sobre el impacto del consumo de la sustancia en la sociedad, sobre todo en las personas jóvenes. Estamos asumiendo el compromiso conjunto de aportar conocimiento a la sociedad en una temática que está muy presente en la agenda pública y que permanentemente nos presenta importantes desafíos políticos, regulatorios, relacionados con la salud, con la ciencia, y que además es una temática que a veces abordamos con ligereza, pletórica de eslogans, donde muchas veces se insiste en pretender negar la evidencia para ratificar los prejuicios. Desde la ANI resaltaron el potencial de la industria canábica en términos económicos, a la vez que reconocieron sus desafíos. Flavio Callafa, presidente de ANI, dijo que este fondo es una manera de asegurar al país que está yendo por un buen camino. Desde la Universidad de la República destacaron las posibilidades que esto tiene para la población uruguaya y para el conocimiento global. Sin duda es a través de conocimiento, a través de la creación de conocimiento, que este campo va a seguir avanzando. En esta ventana de oportunidad que tenemos como país, a través de las normativas que hemos ido construyendo a lo largo de los años y que generan precisamente eso. Un país como el nuestro, pequeño, pero con una fuerza investigadora muy grande, con un afán de poder construir conocimiento, y que en esta área de cannabis hay tanto por hacer. Desde el Comité de Investigaciones Canábicas de la UDELAR se destacó la importancia del Fondo Sectorial de Investigación Canábica recientemente creado. ¿Cómo ha cambiado el uso de derivados de cannabis luego de la regularización, ¿sí? Los patrones de uso, y ahí tenemos investigaciones más bien sociales. También tenemos investigaciones en la parte agronómica, o sea, las plantas. Una cosa es esos plantíos bien regulados, con aire, humedad y una cantidad de cuestiones reguladas que son los que hoy en día accedemos en farmacias, pero todavía sabemos que existen plantíos que no están dentro de la legalidad y hay consumidores de ese otro tipo de cannabis que están quizás sufriendo consecuencias que no podemos llegar a medir. Entonces estamos tratando de nuclear eso. Y ni que hablar en todo lo que tiene que ver con la parte terapéutica, ¿sí? Nosotros en general muchas veces absorbemos conocimientos de centros de investigación internacionales. En la medida que uno tiene un fondo propio, gana también en la soberanía y en el enfoque de la investigación que quiere hacer. Estamos hablando del orden entre 200 y 300 mil dólares. Si nosotros calculamos cómo hacen los llamados la CSIC y la ANI, ese fondo dará para hacer 4 o 5 proyectos de investigación a 2 años con unos 50 mil dólares cada uno. Como primera actividad los proponemos crear una serie de un listado de personas relacionadas con investigación en cannabis para después poder difundir la herramienta y para que cuando se abran los fondos efectivamente la mayor amplitud de investigadores se puedan presentar a los mismos. Este segundo bloque de MB Noticias, ya estamos recibiendo a quien a partir del 15 de febrero va a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, y estamos recibiendo con mucho gusto a Sebastián Valdomir. Un gusto recibirte esta mañana. Gracias por la invitación. Mucho nervio con esta designación. Bueno, un poco, sí, expectativa del nuevo ciclo político que se inicia primero en el Parlamento y luego sobre todo el 1 de marzo, que es cuando asume el presidente electo, la vicepresidenta, la fórmula que mayoritariamente el pueblo uruguayo eligió en noviembre. Y es un cambio importante, ¿no? El partido que estaba en la oposición hasta ahora pasa a ser oficialismo, hay un cambio también de correlación de fuerzas en el Parlamento, así que mucha expectativa, la verdad. Y también en el Parlamento, que si bien el Frente Amplio, bueno, va a ser oficialista, digamos, ¿no? A nivel del Ejecutivo, no va a tener la mayoría como lo ha sabido tener en otros momentos. ¿Cómo se plantea el trabajo desde la presidencia de la Cámara? Me imagino que ya estás trabajando en eso. Cuando hay que construir esos
esos acuerdos para que las iniciativas salgan. Sí, es inédito que en relación a los otros gobiernos del Frente Amplio, siempre al inicio de la legislatura tenía una mayoría propia, tanto en el Senado como en diputados. Ahora, como todos sabemos, en diputados ninguna bancada hace mayoría propia, y eso hace que el espacio de trabajo que convoca la presidencia, el equipo de presidencia, es decir, quien ocupa la presidencia de la Cámara y los vicepresidentes y los secretarios, es un trabajo de coordinación y sobre todo de acordar el orden del día y acordar los temas que van a ingresar cada plenario y cada comisión. Es un espacio que se llama la reunión interpartidaria, que se convoca casi que semanalmente o incluso más veces. Ya hemos empezado a trabajar en varias oportunidades durante el mes de enero. Yo también hice una transición con la que ahora sigue siendo la diputada Ana Olivera, reelecta y que está hasta el 15 de febrero como presidenta de la Cámara, sobre todo preparando el nuevo escenario, ¿no? Y es un desafío importante porque si cada partido, si cada bancada se aferra a su agenda y no negocia con otro, no va a salir ningún proyecto de ley. Ningún tema va a salir con votación mayoritaria porque nadie tiene por sí mismo las manos suficientes para convertir sus propuestas en leyes, ¿no? Así que es todo un desafío. Esperemos que estemos a la altura, mediante el diálogo y mediante el intercambio de posiciones, de poder sacar adelante las agendas de cada uno. ¿Y qué ha quedado claro en estas reuniones interpartidarias? Que, bueno, además de los partidos de la coalición, también ingresó Identidad Soberana con dos representantes, ¿no? Sí, hay mucha expectativa. Por aparte hay una renovación bastante importante de todo el elenco de la Cámara. Son más de 60 diputados nuevos aproximadamente, eso es casi 2/3 partes de políticos y políticas del interior de Montevideo y Canelones que vienen a desarrollar un trabajo a nivel del Parlamento por primera vez. Y eso es una riqueza importante. Lo de Identidad Soberana también, porque es una parte de nuestra sociedad que colocó a dos parlamentarios con sus votos ganados y obtenidos en buena ley, que van a representar una parte de la sociedad uruguaya en la Cámara de Diputados. Lo que tenemos que tener claro es que siempre los debates se van a dar con mucho entusiasmo, con mucha firmeza, pero siempre hay que respetar el reglamento, respetar el trabajo y el clima de diálogo. Después cada uno piensa y cada uno representa una parte de la sociedad uruguaya. El tema del objetivo es no quedarse aferrado a lo que cada uno considera que es lo correcto, sino tratar de ir a negociar y a ir a dialogar con el otro, porque la prioridad, Pilar, son las necesidades de la población, ¿no? Una agenda que se discutió muchísimo en la campaña, ¿no? Temáticas vinculadas a la seguridad pública, a la pobreza infantil, a la seguridad social, que es el temario que vamos a trabajar este primer año junto con el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto que enviará el Poder Ejecutivo a mediados de año. Entonces tenemos una agenda cargada de temas, esperemos estar a la altura. Cuando decís ya estos temas que se manejaron en campaña y que hubo acuerdo además en los distintos partidos, ¿ya se manejó en las reuniones interpartidarias que van a hacer? ¿Cuáles las primeras iniciativas a analizar? El primer eslabón es lo que envía el Poder Ejecutivo en las primeras semanas de marzo. Ese es el inicio formal, digamos, del trabajo, porque cada gobierno trae su impronta, trae sus objetivos y prioridades y lo envía al Parlamento para su primera discusión. Después hay proyectos de ley que van a ser de alguna manera desarchivados o que vienen de la legislatura pasada. Ya está el anuncio, por ejemplo, de que se va a reinstalar el debate sobre el proyecto de eutanasia, que tuvo media sanción en la legislatura pasada. El Partido Colorado ya anunció que lo va a volver a colocar. Eso va a tener un debate porque vaya si esos temas movilizan diferentes visiones dentro de nuestra sociedad. Ahí hay un ejemplo claro. Y después, evidentemente, los compromisos que los partidos asumimos en la campaña electoral y que cada uno hizo, bueno, las actividades durante todo el año pasado. Recordás que el Frente Amplio marcó prioridades, algunas de ellas vinculadas muy claramente a la situación de las infancias, la protección de las infancias, las mujeres con niños a cargo, las familias que tienen la necesidad de un apoyo para insertarse a nivel escolar, a nivel educativo, a nivel de los cuidados. Ahí hay toda una agenda, me parece, que se está delineando ahora y que va a ser parte de los primeros trabajos en las comisiones, ¿verdad? El otro día miraba que en el 2024 había sido la producción parlamentaria más baja en décadas, ¿no? Y también te lo pregunto a vos como sociólogo, ¿no? Pero esto, si bien lo ha trabajado la ciencia política, ¿cómo se analiza el trabajo? ¿Cómo ves el trabajo? ¿Cómo debes fortalecerse, ¿no? El trabajo parlamentario en este caso? En este año vamos a tratar de proponerle al resto de los colegas y a los parlamentarios dos ejes importantes de trabajo. El primero
es que hay que capacitarse mucho más, ¿no? Porque el nivel de los debates es lo que enriquece también el nivel de la democracia, ¿verdad? Y cuando los debates son chatos, y venimos además de una campaña muy áspera, cuando se combinan esos dos elementos de debates superficiales o agravios o discusiones muy por las redes sociales, lo que pierde es el resultado del debate público. Tenemos que fortalecer, y eso es una tarea que sobre todo tienen que asumir los legisladores y sus equipos, de discutir con datos, discutir con información de buena calidad, legislar y tener insumos para tener de alguna manera legislación de buena calidad, en temas que son los que le preocupan a la población, los que habíamos mencionado antes y otros, sin duda. Ahora, también hay un segundo nivel que es la capacitación continua, ¿no? A través de los instrumentos que tiene el Parlamento, como la Escuela de Gobierno, las actividades que se hacen con la academia, con los medios de comunicación, porque eso de alguna manera circula ideas y fortalece las visiones compartidas desde la perspectiva de cada partido y de cada uno, ¿no? Ahí me da la impresión que este Parlamento debe tener una impronta más de que los parlamentarios puedan proponer ideas, que puedan proponer sus proyectos y que se discuta y no estar solo a la espera de lo que nos envía el Poder Ejecutivo de turno. Yo creo que ha pasado en las últimas tiempos. Sí, ha pasado, sin duda, y eso hay que tratar de redoblar el paso para trabajar un poquito más fuerte. Y ahí otra idea de las que vamos a proponer es que una cuestión como conocer lo que hace tu parlamentario, ¿no? Conocer lo que hace tu diputado o tu diputada a través de qué proyectos coloca, qué discusiones da en Cámara o en comisiones, las medias horas previas, con quiénes se reúne, qué actividades impulsa en su departamento, en su territorio, para que la gente vea, ¿no? El día a día, por ejemplo, de lo que hace un representante nacional, qué trabajo haga y que de alguna manera rinda cuentas con transparencia de su labor política, ¿no? Eso nos parece que va a estimular de alguna manera positiva a que cada parlamentario se esfuerce bastante en, de alguna manera, proponer debates de calidad y que vea de alguna manera en tiempo real qué es lo que está haciendo cada integrante. ¿Eso va a ser como a través del sitio web o a través de un canal parlamentario? Estamos viendo, no solo los plenarios se ve la transmisión a través de las redes de la Cámara, de repente alguna APP donde podemos decir, bueno, el diputado Valdomir, ¿qué está haciendo este mes o qué hizo o qué proyectos ha impulsado? Cosa también de poder recibir insumos, ¿no? Ya sea de la población en general, de la academia, de sectores interesados, y que de alguna manera se visualice eso por parte de la población. Es una idea que estamos pensando en los equipos y junto con otros compañeros del Frente Amplio para acercar la labor parlamentaria a los problemas cotidianos que tiene la población, que son muchos, ¿no? Y que no esperan a los acuerdos, sino que están ahí y son parte del día a día de muchas familias en nuestro país. ¿Y cómo va a ser el vínculo con el Poder Ejecutivo, pensando en eso de que no dejar solo la iniciativa al Poder Ejecutivo y volver, pensando que tú que vas a ser del oficialismo, ¿no? ¿Cómo va a ser ese vínculo? ¿Van a fomentar desde el oficialismo igual? Tiene que haber mucha coordinación entre la bancada del Frente Amplio, entre las dos bancadas, ¿no? En el Senado y en Diputados, y tiene que haber una coordinación muy fina con todo el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Nosotros estamos definiendo ahí como los canales de diálogo, porque en realidad el Parlamento no es cuestionábamos cuando se trataba al Parlamento como una escribanía de gobierno que solamente tenía que levantar las manos y firmar proyectos enviados por el Ejecutivo de turno. No vamos a tener solamente esa impronta, sino que sabemos que las bancadas y los sectores que componen el Frente Amplio, que componen la coalición, van a impulsar sus proyectos y van a tratar de lograr acuerdos. Eso implica también que el Poder Ejecutivo tendrá que estar atento a lo que se discuta en el Parlamento y brindar los insumos y de alguna manera acompañar los debates que se dan en las cámaras, ¿no? Eso implica una tarea de coordinación casi que permanente y casi que ministerio por ministerio tiene que haber algún canal de diálogo abierto con las diferentes comisiones, con los diferentes diputados del departamento, etc. ¿Cómo es el canal de comunicación con quien va a asumir la presidencia de la Asamblea General de la Cámara de Senadores? Es correcta. En principio nosotros tuvimos una reunión con la vicepresidenta electa. Este año también tenemos un montón de actividades pesadas porque son los 100 años de la construcción del Palacio. Eso vamos a tomarlo como una excusa, como de alguna manera una oportunidad para abrir
el Parlamento a las actividades que se hacen comúnmente, ¿no? Visita tu Parlamento con escuelas de todo el país. El año pasado tuvo más de casi 300 escuelas y centros educativos que conocieron y fueron a tener su jornada de trabajo. Vienen a Montevideo, pero también van al estadio, van a la Torre de Antel, conocen varios edificios lindos y instituciones que cumplen una tarea en la sociedad uruguaya. Y eso lo vamos a continuar y vamos a tratar de que de alguna manera más poblaciones y más centros educativos públicos de nuestro país puedan visitar y estar presentes en sesiones y mirar el rico acervo que tiene el Parlamento. Eso lo vamos a coordinar también mucho con la vicepresidenta Cose, de alguna manera una tarea muy fecunda que tiene todo el año para trabajar, ¿no? Porque el Parlamento es patrimonio de la población, es patrimonio de la sociedad uruguaya, tiene una rica historia por mostrar y esperemos estar como en conexión con las necesidades y con las aspiraciones de conocer más qué es lo que hace el Parlamento, ¿no? Tenemos que cerrar, pero te digo la del estribo y bien cortita. El principal proyecto de ley, me imagino, va a ser la rendición de cuentas y el presupuesto. Digo, eso como ya se está trabajando, hay problemas con tema de recursos. El presupuesto es clave, la discusión presupuestal, conseguir esos votos para que el presupuesto salga de la Cámara de Diputados aprobado. Ya estamos trabajando en eso. Y aparte las necesidades y la planificación presupuestal que se hace del presupuesto para cada área de política pública implica destinar recursos que son finitos a necesidades que son muy grandes. Es la discusión más importante. Ya nos estamos preparando para algo que va a empezar allá por julio. Maldomir, gracias por ahora y bueno, suerte en este desafío. Muchas gracias, estamos a las órdenes como siempre, un gusto. Bien, y nosotros ahora vamos a exteriores a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Sigue sin arribarse a un acuerdo entre los trabajadores de la industria frigorífica, el Ministerio y los empresarios. Sigue el conflicto instalado. Esta semana hubo reuniones y también está sobre la mesa el tema de Minerva y estamos con el presidente de FOICA, Martín Cardoso. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué se discutió en la reunión? ¿Cuáles son esas diferencias que no llegan a firmar este acuerdo? Bueno, primero que nada, buen día. Sí, nosotros tuvimos plenario el día viernes donde aceptamos una propuesta hasta de 18 meses, hasta enero del 2026, con algunos incrementos, algunos beneficios. La aceptamos por mayoría, le trasladamos, personalmente se lo trasladé al ministro, ahí en esa charla nos manifestó que bueno, que la propuesta ok, pero había que hacerle algunos reparos a la cláusula de paz. Nosotros obviamente le dijimos que no iba a haber acuerdo, nosotros no era lo que habíamos votado en realidad. Nos citó el día lunes de forma urgente para hacer, nos manifestó que tenía una redacción para hacer. La redacción que nos planteó no la aceptamos porque tenía algunas cuestiones que tenías un conflicto por cualquier motivo en cualquier planta, eso llevaba a la suspensión del convenio o la caída de los beneficios. Digo, para nosotros era inllevable y bueno, en ese sentido quedamos en una discusión larga, le hicimos algunos reparos a la cláusula de paz, básicamente un compromiso de discutir la cláusula de paz, mantener la que tenemos y discutir en el próximo convenio. Cuestión que se le iba a trasladar a las cámaras empresariales, quedaron de contestar entre ayer y hoy, no hemos tenido noticia, nosotros vamos a esperar estos días, obviamente, y bueno, y después resolveremos con la directiva cómo seguimos para adelante. ¿Por el momento las medidas están en suspenso? Sí, nosotros de aquel 7 de enero que le dimos el visto bueno al secretariado de nuestro PIT-CNT para tratar de ayudar a acercar las partes, nos comprometimos a no tomar medidas. Obviamente si en esta semana no hay avances con esta propuesta que planteamos, lo vamos a rever y bueno, seguramente vamos a mantener el conflicto. Martín, aprovecho a consultarte por la adquisición que pretende hacer nuevamente Minerva de las 3 plantas, ¿cómo puede impactar a la industria? Bueno, nosotros obviamente al trabajador común no le interesa quién sea el dueño de los frigoríficos mientras haya trabajo, esa es la realidad. Sí nos preocupa es, vamos a decir, la modalidad de ocio que tienen las multinacionales. Un ejemplo claro es BPU, un frigorífico de Minerva, que estuvo casi 7 meses en el seguro, ya nos había pasado con Canelones. Eso es lo que nos preocupa más, es la manera de cómo ellos manejan su economía mandando a los trabajadores en el seguro, rotando las plantas y nosotros nos preguntamos internamente, si vos en todo el año no podés mantener 4 plantas trabajando, ya no podían 3, 4 plantas trabajando,
me imagino 6 o 7. Eso es lo que nos preocupa más. Si avanza ese negocio, si adquieren las plantas y trabajamos a full, al trabajador no le va a importar quién es el dueño de las plantas, si es indio, si es egipcio o si es brasilero. Sí, la realidad marca que las multinacionales acá en el país tienen como un mecanismo de manejar su economía usando el seguro de paro y en muchos de los casos como tienen como un margen ocioso, que es difícil que todas sus plantas estén activas, vamos a decir, formalmente en todo el año. ¿Esto sí podría implicar pérdidas de puestos laborales a futuro? Bueno, en realidad con la pérdida de puestos de trabajo no hay un antecedente. Sí, lo que nos pasa es a veces mucho tiempo en el seguro de paro y consecuencia en los convenios colectivos. Aquellos acuerdos, tenemos 2 rebajas salariales, le pasó a BPU, le pasó a Canelones. Obviamente todavía no tuvimos pérdida de trabajadores masivos, no vienen con una reestructura, te vamos a sacar 100 trabajadores por motivo X. Sí te mandan al seguro y terminás perdiendo lo que son a veces salario, ¿no? Pero también se suma a esto una situación particular, que tenemos ya una planta que se nombra, que es Frigorífico de Colonia, que la adquiriría y la vendería rápidamente, que es como un poco raro eso, que ahí sí tenemos una situación compleja, que se le planteó al sindicato una reestructura, ya el 28 de febrero ya 40 trabajadores quedarían sin puesto de trabajo. Bueno, es una situación que nos preocupa puntualmente en Establecimiento Colonia. El mecanismo de las multinacionales no es sacar trabajadores, sino siempre atentan o apuntan más a los convenios colectivos. En su momento estuvo sobre la mesa una propuesta del PIT-CNT de impulsar los frigoríficos nacionales. ¿Esto se volvió a discutir? Bueno, siempre está la discusión de la soberanía y cuidar la soberanía nacional con respecto a la industria en Uruguay. Yo voy a hablar sobre la industria frigorífica, que es más o menos donde mi conocimiento. Lo que visualizamos nosotros y se está dando, y te puedo nombrar rápidamente, Frigorífico Rosario, Lorcinal, Daimán, Somicar, que son frigoríficos que eran de capital nacional, bueno, hay 2 que son de capital extranjero. Lo que vemos nosotros es la competitividad, no pueden competir con estas multinacionales cuando fluctúa el negocio, los precios del ganado, la hacienda, entrar a mercados que a veces las multinacionales tienen más posibilidad de entrar, no pueden competir. Acá hay un tema de competitividad, hay 2 frigoríficos de capital nacional que están cerrados, lo que nos trasladan que no compiten con las multinacionales. Muchas gracias, Martín. Y por el espacio. Bueno, Pilar, allí la palabra del presidente de FOICA, Martín Cardoso, a propósito de este conflicto que se mantiene. Habrá negociaciones a futuro. Están esperando la convocatoria nuevamente del Ministerio de Trabajo y su punto de vista a propósito de la situación de Minerva. Muchísimas gracias, Juliana, por esto. Nosotros acá seguimos con otros temas porque la Intendencia de Montevideo firmó un convenio con la Asociación Civil Mujeres con Historias y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, justamente para realizar un concurso de anteproyectos de construcción de la primera casa colaborativa feminista. El colectivo Mujeres con Historias está integrado por mujeres mayores de 60 años vinculadas de diversas formas al movimiento feminista. Sus integrantes impulsan el primer proyecto de vivienda colaborativa feminista del país para adultas mayores. Si llevamos muchos años trabajando en esto, primero era una idea, era un compartir, era un hablar de, hasta que en el 2019 formamos una asociación civil. Formamos la asociación civil y empezamos a caminar en concretar este sueño, que es el sueño de decir, de viejas vivamos con las amigas, de viejas cuidémonos entre nosotras. Y eso fue creciendo y tomando una dimensión, nos empezamos a dar cuenta que eso que podía parecer un proyecto de un grupo de amigas y nada más, en realidad es un proyecto social. El director de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo, Martín Delgado, explicó que esta iniciativa se enmarca en el programa de la comuna que recupera fincas abandonadas. Ahora, en este proceso continuo que ellas proponen y trabajan muy bien, apoyamos la realización de un concurso para imaginar esta vivienda colaborativa en la finca que la Intendencia entregó en calle Reconquista. ¿Qué tipo de acciones se han repetido en lo que ha sido esta gestión? Nosotros trabajamos fuertemente en la recuperación de fincas abandonadas. La ciudad no se puede permitir tener fincas que no estén siendo habitadas y sobre todo en la Ciudad Vieja
donde ya tenemos tradición y este es otro ejemplo más de una finca que va a tener nueva vida para que el barrio reciba a esta comunidad de mujeres que están imaginando una nueva forma de vivir la vejez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que llegó a un acuerdo con su par ruso, Vladimir Putin, para iniciar negociaciones que permitan poner fin a la guerra en Ucrania. Según explicó en sus redes sociales Donald Trump, el acuerdo con Putin se logró tras una larga y muy productiva llamada telefónica en la que ambos líderes expresaron su voluntad de detener las millones de muertes que están teniendo lugar en la guerra entre Rusia y Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que a lo largo de casi una hora y media de conversación, los jefes de Estado abordaron el canje de ciudadanos recluidos en ambos países y donde Trump abogó por el cese de los combates lo antes posible y la solución del problema de forma pacífica, agregando que Putin, por su parte, recordó al mandatario estadounidense que es preciso eliminar las causas iniciales del conflicto y lo invitó a visitar Moscú. Trump calificó la conversación de altamente productiva, agregando que además de Ucrania, abordaron con Putin temas como Oriente Medio, la inteligencia artificial, el poder del dólar y cuestiones energéticas, entre otros temas, afirmando que iniciarán negociaciones de inmediato y que la delegación estadounidense estará encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA John Ratcliffe y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Michael Waltz. Poco después de su anuncio, el mandatario estadounidense confirmó que dialogó con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, quien afirmó que en la conversación se discutieron oportunidades para lograr la paz y la preparación de un documento que regule la seguridad y la cooperación económica. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito con las primeras noticias a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.